está planificado tocar el día de hoy. Gracias, doctor. ¿Logramos ver la pantalla, jóvenes? Sí, doctor, estamos bien. Muchas gracias, doctor Juan Pablo. Bueno, bienvenidos sean todos nuevamente a las actividades académicas del día de hoy. Es para mí un gusto estar aquí con ustedes nuevamente platicando este tema que tiene suma relevancia e importancia en realidad, y pues que quiero que al final de la clase podamos comprender de una manera adecuada. Si hay algo que ponemos de ejemplo, de referencia o que generalmente mencionamos en medio de medicina interna, son los infartos agudos del miocardio o síndrome coronario agudo, como su clasificación lo engloba. En esta ocasión pues tenemos la oportunidad de hablar de este tema y vamos a hacer una clase que va a ser con elementos que definitivamente van a encontrar en su libro de texto, pero también elementos que no van a encontrar en su libro de texto. Entonces, igual información actualizada de suma relevancia para ustedes y que van a aprender. Básicamente, vamos a iniciar con las generalidades. Primero que nada, quiero definir que el síndrome coronario agudo es el conjunto de entidades que son clínicas, señores, clínicas, y que se deben generalmente a la ruptura de una placa vulnerable. Esta placa vulnerable conlleva la agregación de plaquetas que al entrar en contacto con el factor de von Willebrand y los cuerpos de Weimer-Palau se activan y resultan en la formación de un trombo intracoronario. Bueno, esta es una definición en pocas palabras de lo que ustedes ya saben que existe o de lo que ustedes ya saben como se denomina un síndrome coronario agudo. Cuando nosotros hablamos de síndrome coronario agudo, como es el nombre de la clase, síndromes coronarios agudos, ustedes tienen que tener en cuenta que existen tres entidades que engloban la definición de síndromes coronarios agudos. Esto quiere decir que si yo digo que el paciente de la doctora Catherine tiene, por ejemplo, un infarto del miocardio, dando un diagnóstico específico, pero si yo digo que el paciente tiene un síndrome coronario agudo, quien me escucha esta aseveración debe entender que estamos hablando de estas tres patologías posibles. Puede ser cualquiera de las tres. El síndrome coronario agudo presenta cualquiera de estas tres etiologías. Antes de hablar propiamente del síndrome coronario agudo, que es el tema que nos manda a evaluar el programa académico que ustedes tienen, yo quiero ir más allá y aclararles un concepto que es básico. Cuando yo me formé en el año que ustedes están leyendo medicina interna, justamente estando sentados donde están ustedes, yo me hice la idea de que existen realmente cinco patologías que se pueden presentar. De estas patologías, las 5 se engloban dentro de la categoría de cardiopatía isquémica. ¿Y cómo me hice esa idea? No me la inventé, agarré mi libro de texto Harrison y vi que el capítulo inicial se llama cardiopatía isquémica. Luego venían los síndromes coronarios agudos y en conjunto me daban 5 cuadros clínicos diferentes. Yo también quiero que ustedes tengan la idea de que pueden existir 5 patologías que forman el cuadro clínico de síndrome de cardiopatía isquémica, que son estas tres que ya conforman el síndrome coronario agudo, pero a estas tres, por favor, súmenle dos. ¿Cuáles son? La angina, pero la angina estable, y lo que es la angina variante de Prinzmetal. Entonces, cuando a mí me preguntaban cuántos síndromes dentro de la cardiopatía isquémica conoce José Pablo, yo tenía la idea clara que eran 5. Angina estable, angina variante de Prinzmetal y estas tres que conforman el síndrome coronario agudo. ¿Por qué se los digo? Porque no quiero que se queden con la idea nada más de que solo estos 3 cuadros clínicos pueden presentarse en la cardiopatía isquémica. El programa académico sí nos limita a hablar de síndrome coronario agudo, pero yo quiero hacerles la salvedad y la aclaración para que expandan un poco sus conocimientos. Cuando hablamos de la angina estable es aquella que tiene como característica clínica tener dolor que es de características opresivas, es un dolor opresivo, es un dolor que generalmente lo describen como opresivo o opresor, es un dolor que causa sensación inminente de muerte, pero es un dolor que inicia generalmente cuando mi paciente está haciendo una actividad física intensa o de mayor demanda de oxígeno al corazón. Eso es la angina estable. No dura más de 5 minutos, en promedio dura de 2 a 5 minutos y tiene características de ser creciendo y decreciendo. Creciendo porque empieza a aumentar el dolor
el paciente se coloca en reposo y en reposo el dolor empieza a disminuir. Esa es la angina estable. Vamos a ver más adelante algunas mezclas para que lo podamos entender, pero quiero que se familiaricen que existe una angina estable y que la mayoría de pacientes que nos consultan llegan por angina estable. Ahora hablemos propiamente de los que engloban el síndrome coronario agudo, que son estos tres. Para hacer diagnóstico de estas tres patologías tenemos la angina inestable, el infarto agudo al miocardio que no presenta elevación del ST y el infarto agudo al miocardio que sí presenta elevación del ST. Entonces, en su mente siempre deben estar claras estas tres patologías. Pero doctor, si estas patologías engloban un síndrome coronario agudo, ¿cómo puedo hacer yo para diferenciarlas? Bueno, como les dije, el paciente de Catherine sí tiene un síndrome coronario agudo. Ahora veamos las características de cada una de estas patologías para poder saber de qué estamos hablando. Hay datos que son de baja verosimilitud y datos de alta verosimilitud, por capítulo 268, figura 1 de su libro de texto. La baja verosimilitud son aquellos datos que realmente son inespecíficos y alta verosimilitud son datos que nos apoyan de forma más profunda en nuestro diagnóstico. Podemos ver acá que hay tres elementos fundamentales que nos van a categorizar nuestro síndrome coronario agudo. Presentación, porque como les dije es un cuadro clínico, tenemos que ver cuáles son las características clínicas de mi paciente. Si mi paciente cumple con características clínicas, yo tengo que pedir un electrocardiograma y biomarcadores cardíacos. Entonces, vamos a ir viendo cada uno de estos. Cuando hablamos nosotros de presentación clínica, el signo clínico característico de un síndrome coronario agudo, señores, va a ser el dolor de tipo opresivo. Es un dolor que generalmente se localiza o nace en la parte central del tórax, pero se irradia de preferencia al hemitórax izquierdo, con irradiación más marcada a la región mandibular y el brazo izquierdo. Esa es la característica clínica del dolor opresivo, del dolor de tipo anginoso. Hay otros tipos de dolor, por eso ustedes tienen que ser claros al momento de preguntar la semiología, las características clínicas del dolor. ¿Cómo es su dolor? Es un dolor que le oprime. Usted siente que tiene parado sobre su tórax, por ejemplo, un elefante. Ese dolor, ¿para dónde se le corre, señora? Ese dolor le empezó con el ejercicio o estaba usted en la cama. Si todos estos datos clínicos concuerdan con dolor de tipo precordial o dolor característico anginoso, pues yo tengo que empezar a pensar, bueno, mi paciente sí tiene dolor anginoso, pero ¿qué será de las tres patologías que me conforman el síndrome coronario agudo? ¿Cuál estará causando el problema? Entonces el siguiente paso es el pedir un electrocardiograma. Cuando vemos un electrocardiograma, podemos ver un electrocardiograma que es normal, como vemos la primera imagen, un electrocardiograma que tiene una leve depresión del segmento ST, aquí va la línea basal, como aprendimos cuando vimos el electrocardiograma, y vemos que aquí hay una pequeña depresión del segmento ST. O definitivamente lo que vemos es un electrocardiograma con una elevación marcada del segmento ST, como podemos ver acá, miren, una elevación marcada del segmento ST. Si ya vimos que tiene el dolor característico, que tiene pruebas electrocardiográficas que me sugieren a mí depresión o elevación del ST, pues definitivamente yo ya tengo diagnóstico, pero puedo apoyar el diagnóstico pidiendo biomarcadores cardíacos. Si yo tengo dos de estas tres características, yo ya puedo categorizar a mi paciente. Si yo tengo dolor y un EKG con elevación del ST, no hay pérdida, es un infarto agudo al miocardio con elevación del ST. Entonces, pero si yo tengo un EKG normal o con depresión del ST, tengo que confirmar de alguna manera que sí se trata de un proceso de tipo coronario. ¿Qué hago? Mido troponinas, biomarcadores cardíacos, que los vamos a ver más adelante. Si tengo dolor, si tengo un EKG normal, pero tengo dolor de características sanguinosas y tengo troponinas negativas, yo clasifico a mi paciente como una angina inestable. Entonces, ¿cómo lo categorizo? Como angina inestable. Miren, que ya forma parte de mi cuadro diagnóstico de lo que es el infarto, el síndrome coronario. Dolor con EKG normal o con pequeños cambios en el EKG, pero troponinas negativas, yo lo clasifico como angina inestable. Ahora bien, tengo dolor con cambios en el EKG inespecíficos o depresión y aparte esa troponina si está positiva, con esta positivación de la troponina mi paciente ya dejó de tener una angina y ahora pasó a tener un infarto de miocardio.
pero como no tengo el ST elevado, es un infarto de miocardio sin elevación del segmento ST, como podemos ver ahí. Aparte de esto, señores, si yo tengo características de dolor, si yo tengo mi paciente con elevación del ST en electrocardiograma y tengo troponinas negativas, pues ya lo clasifico en infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST. Entonces, señores, mi síndrome coronario agudo es así como yo debo hacer el diagnóstico diferencial. Empecé por esto porque de esto se va a tratar toda la clase, pero ahora obviamente vamos a ver la fisiopatología de cómo se produce este fenómeno. Entonces, así es como ustedes van a hacer diagnóstico de síndrome coronario agudo. Recuérdenlo siempre. Si yo solo tengo dolor que se presenta en la actividad física, sed de reposo y con todo esto negativo, pues como mi dolor es en actividad física y no en reposo, entonces yo lo clasifico como angina estable, ¿va? Ya cuando hay características clínicas como esta y dolor que se presenta en el reposo con biomarcadores negativos, entonces es angina inestable. Ahora veamos qué es lo que sucede. Bueno, miremos esta imagen que les traigo acá. Siempre buscamos la manera de que uno aprende viendo y siendo ilustrativos vamos a aprender tal vez un poquito más. Bueno, tenemos esta imagen acá que es la forma en lo que es cómo se va produciendo una placa aterosclerótica. Al final de todo, ¿qué es lo que sucede en un síndrome coronario agudo? Bueno, en un síndrome coronario agudo, lo que tengo es una formación de una placa, que es una placa vulnerable al interior de mi luz en las arterias coronarias. Esto es una arteria coronaria normal, donde tengo la capa adventicia, la capa media y la capa íntima. Cuando tengo aterosclerosis, es el proceso de formación de depósito de lípidos, especialmente de lipoproteínas de baja densidad, LDL, Low Density Lipoprotein, LDL, cuando medimos colesterol, el LDL, por eso lo categorizamos como el grave, el malo, y el HDL es protector. Bueno, esta placa aterosclerótica tiene predominio de LDL. Cuando la superficie de la placa es muy friable y tiene depósito de factores inflamatorios y de inmunocomplejos, entonces en ese contexto es cuando definimos que la placa es vulnerable. Si mi placa es vulnerable, puede sufrir dos fenómenos que son los que principalmente nos explican esto. Una disrupción o una erupción o una ruptura de esta placa que era vulnerable. Cuando sucede esto que se rompe, el organismo lo detecta como una lesión a nivel del endotelio. Y cuando ustedes se lesionan el endotelio, lo primero que va a hacer nuestro organismo es liberar factores de coagulación y plaquetas. Se agregan las plaquetas, se unen a los receptores G2B3, se unen a la región donde están las células espumosas y cuando llegan aquí hacen contacto con factores de coagulación, factor de von Willebrand, y se produce activación de plaquetas. Aparte, en este proceso van a encontrar también la presencia de factor intrínseco, que va a dar lugar a la activación de la cascada de coagulación por la vía intrínseca. Factor 7 y factor intrínseco. Luego de esto, tenemos que se formaron las plaquetas y se formó la plaqueta, se estabilizó lo que es la placa aterosclerótica, pero vemos aquí que de tener una luz normal, tengo una reducción muy importante de la luz. ¿Qué pasa si en lugar de formar las plaquetas y la placa en forma ordenada puede formar un trombo, que es un trombo mural que da una obstrucción variable al flujo de la sangre, o puedo formar un trombo oclusivo que me da completamente obstrucción del flujo de sangre, y estos trombos que dan oclusión total al flujo de la sangre son los que dan muerte súbita o infarto de miocardio transmural. Si mi obstrucción es parcial, no voy a tener una muerte súbita ni un infarto transmural. ¿Por qué es importante esto? Porque la angina inestable y el infarto sin elevación del ST, generalmente lo que ha sucedido es esto, que se rompió o hubo una erosión en la placa vulnerable y secundario a esto se formó el trombo, pero el trombo no ocluye por completo la luz. Entonces, en estos casos va a presentar angina inestable o síndrome coronario sin elevación del ST. Cuando la obstrucción es mayor del 80% de la luz del vaso,
ya se produce generalmente un síndrome coronario agudo, pero con elevación del segmento ST, ¿verdad? Por eso es importante tener en cuenta esto. Para que lo entendamos mejor, factores de riesgo para que mi paciente sufra un infarto agudo al miocardio, los principales, ya lo vimos cuando vimos hipertensión, ya lo vimos cuando vimos factores de riesgo con el doctor Gether. Los factores son colesterol elevado, el tabaquismo, la hipertensión arterial, diabetes mellitus, son los principales factores de riesgo. Estos factores de riesgo de alguna manera ya me van a causar a mí disfunción del endotelio o al paciente que tenga estos factores de riesgo y le va a empezar a dar una lesión subclínica. Lo primero que va a ver es que hay un flujo turbulento. Luego de este flujo turbulento a nivel de la luz del vaso sanguíneo, lo que sucede es que hay depósitos importantes de LDL o colesterol de baja densidad. También aquí hay muchas células inflamatorias, como les mencionaba, principalmente monocitos y linfocitos. Se va formando la placa, se va formando una placa, como vemos acá, aumenta la placa que ya está formada por estos colesteroles que se están acumulando y como la superficie es una capa fibrosa delgada, se rompe. Al romperse la pared endotelial, porque creció la placa que era vulnerable, se viene la agregación plaquetaria a esta zona, tratando de hacer hemostasia porque el organismo detectó que hay una ruptura del endotelio vascular. Cuando se rompe y se agrega la placa es lo que nos forma la lesión sintomática con angina o infarto. Pero si lo queremos ver en un proceso real, veamos esto. Esta es una microfotografía microscópica de la histología de una arteria coronaria en un paciente con infarto agudo al miocardio. Aquí tenemos la pared de la vasculatura, ya vimos que tenemos adventicia media e íntima. Acá tenemos lo que es una placa ateromatosa, una placa ateromatosa vulnerable. Tenemos que, vean acá, está compuesta por lipoproteínas de baja densidad, por monocitos, por linfocitos T y las células espumosas. Las células espumosas son características en el infarto agudo y son células generalmente que se producen luego de la formación de placas de ateroma, se derivan de los macrófagos y contienen componentes de la musculatura lisa de la pared arterial. Entonces, esas son las células espumosas, son macrófagos que se forman a nivel de la placa ateromatosa, pero que también tienen componentes de la capa muscular lisa de la pared del base. Entonces, aquí hay células espumosas, hay monocitos, linfocitos y hay LDL en gran cantidad. Aquí tenemos la placa ateromatosa, la pared de la placa, que es la imagen que vemos acá. Miren, esto que vemos acá es esto que estamos viendo acá. ¿Eh? Esto que vemos acá, que es la pared, es esto que estamos viendo acá. ¿Eh? Se rompe, se erosiona esa placa y obviamente viene la agregación plaquetaria. Hay sangrado, el cuerpo lo detecta y lo que primero que va a hacer es mandar agregación plaquetaria, activar los factores de coagulación, tanto la vía intrínseca como la extrínseca, y va a hacer oclusión del vaso sanguíneo. Y de tener una luz normal de mi vaso sanguíneo, les queda prácticamente como esta. Miren, hay una oclusión por el trombo de plaquetario casi total del lumen del vaso coronario. Y por supuesto, si esto pasa, ya no hay flujo de sangre al epicardio y mi paciente va a sufrir un infarto agudo al corazón, ¿verdad? Las arterias coronarias epicárdicas. Recordemos que las arterias coronarias epicárdicas generalmente se nutren durante la diástole, ¿verdad? Entonces, es importante que conozcamos la fisiopatología y esto es algo que ustedes como médicos deben conocer a la perfección. Cómo se forma la placa aterosclerótica, qué compone una placa aterosclerótica vulnerable, cuáles son las lesiones que puede sufrir esta placa aterosclerótica vulnerable, cuál es el proceso de acumulación para que se forme el trombo y cómo pueden llegar a hacer los trombos, si son completos, parciales, ¿verdad? Y de acuerdo a esto, las características clínicas que va a presentar un estudiante de medicina debe conocer bien esto. Entonces, ahora que hemos visto fisiopatología, hablemos un poco de las manifestaciones clínicas. Aquí tenemos que el flujo insuficiente de sangre hacia el músculo cardíaco debido al estrechamiento de la coronaria causa la angina o el dolor de pecho. Aquí vemos, miren, la placa de la arteria coronaria que de por sí ya obstruye el paso de sangre porque está aumentando
el grosor de la pared disminuyendo la luz al interior del vaso, no digamos cuando se rompe y forma una placa. Bueno, ¿cuál es la clínica en general? Les hablaba al inicio de la angina inestable con las características clínicas que debe presentarse con actividad física, debe ser creciendo, increciendo y debe durar menos de 5 minutos. ¿Por qué les hacía ese énfasis? Porque todos los síndromes coronarios se caracterizan porque tienen dolor precordial que se presenta en el reposo. Y la característica clínica, Harrison les dice que es mayor a 10 minutos, pero van a encontrar que debe ser incluso mayor a 20 minutos. Entonces, la angina estable en actividad física en menos de 5 minutos. La angina en cualquiera de las tres entidades clínicas del síndrome coronario es el dolor que se presenta en el reposo, que dura generalmente más de 20 minutos y debe tener tres características imprescindibles que la van a encontrar en su libro de texto. Primero, que sea un dolor de inicio gradual, pero reciente, es decir, que lleve menos de 2 semanas de estar presentando ese dolor. Un síndrome coronario agudo no puede durar mucho tiempo en el paciente porque le va a hacer daños serios. Entonces, una de las características que debe tener para clasificarles que sea de reciente inicio en un periodo más o menos de 2 semanas. Segundo, es de características increciendo. Este ya no es creciendo decreciendo, este ya solo es creciendo porque progresivamente va aumentando en intensidad, ¿verdad? Y tercero y elemento más fundamental, que aparezca en el reposo y dure más de 20 minutos. Incluso hay pacientes que solo con estar acostados presentan angina y se denomina angina de reposo. La característica de este dolor es que debe irradiar al brazo izquierdo. Los límites a los que irradia son mandíbula y brazo izquierdo. También puede irradiar al trapecio, puede irradiar al omóplato, al diafragma o a la región epigástrica, ¿verdad? Pero los límites son que no va a ser más alto de la mandíbula ni más bajo de la región del ombligo. Entonces se va a localizar en esta zona, por eso es que veíamos al inicio esta imagen característica así, ¿ve? Incluso aquí no va a pasar del ombligo el dolor ni va a pasar de la mandíbula, como vemos acá. Hay poca afectación interescapular, pero puede estar presente dependiendo de la rama que está afectada. Y lo más importante que a nosotros nos sirve mucho para hacer diagnóstico diferencial de infarto es que no es reproducible. Si ustedes vienen y tiene dolor, mire, doctor, es que había un dolor intenso que me ha ido aumentando, pero fíjese que se me da más que todo cuando hago ejercicio. Bueno, usted ya ve que es un dolor que le tiene que llamar la atención. Pero ojo, que cuando hace ejercicio o hace actividad física le da dolor porque está estimulando los músculos, las fibras musculares y el dolor. Generalmente, el diagnóstico diferencial es la costocondritis o dolor muscular y este es reproducible. Ustedes le apachan la zona donde él refiere doler y duele. En el síndrome coronario agudo no es reproducible. Por mucho que ustedes apachen la zona que les está indicando el paciente, no van a desencadenar dolor. Hay algo importante en cuanto a esto y son los equivalentes anginosos. No olviden nunca el término ni la palabra de equivalentes anginosos. Los equivalentes anginosos son aquellos síntomas diferentes a dolor precordial, pero que no se manifiestan con dolor específico, pero se denominan equivalentes anginosos. ¿Cuáles son? La disnea es el principal equivalente anginoso que existe. La diaforesis o sudoración, náusea o vómito, y hay uno que también es bien importante, que es el síncope, desmayo o síncope. Entonces no deben olvidar ustedes estos que son síntomas que se denominan equivalentes anginosos. Si no les queda claro la historia clínica del dolor, pero tienen una alta sospecha, pueden preguntarle a su paciente si tiene estos síntomas equivalentes anginosos. O a veces su paciente les va a llegar refiriendo estos síntomas que son equivalentes anginosos y ustedes deben conocerlos porque si no, nunca van a pensar en el infarto. Estos que son náusea y vómito, diaforesis, disnea y el desmayo o síncope, también la fatiga. Estos son síntomas atípicos que principalmente los van a encontrar en mujeres, también mujeres embarazadas, y estos son las dos poblaciones en las que más lo vemos nosotros los internistas, en los pacientes diabéticos y en los pacientes con enfermedad renal crónica. Y yo, ojo, con los abuelitos, sus abuelitas, sus abuelitos, cuando presente un equivalente anginoso o un dato clínico, no se confíen. Entonces, estos presentan estos síntomas atípicos denominados equivalentes anginosos. ¿Y por qué les pongo esta imagen que ven que tiene una mano en garra ahí? Cuando llega su paciente a la emergencia, le preguntan, mire, ¿y el dolor que usted tiene, dónde se localiza? Y les van a poner la mano como las tiene este paciente aquí, que es mano en garra sobre la región precordial,
en la región anterior del tórax, que se llama signo de Levin o signo de Levine, que les está dando, este se asocia con esto porque nos indica generalmente que el dolor es de tipo opresivo y la localización que tiene. El signo de Levine es algo que el paciente les va a manifestar a ustedes y ustedes tienen que pensar en infarto. Entonces, ojo señor, el infarto no solo duele, también se puede presentar con cualquiera de estos síntomas. Por supuesto que cuando lo estemos sospechando debemos buscar todos los factores de riesgo que pueda tener mi paciente. Si mi paciente fuma, si mi paciente es hipertenso, si mi paciente tiene algún tipo de dislipidemia, tiene diabetes, es obeso o tiene antecedente de cardiopatía isquémica previa. Esto es sumamente importante a la hora de evaluar, ¿verdad? Son preguntas frecuentes que tenemos que hacerle a nuestro paciente. Y aparte, pues obviamente vamos a realizar lo que es un electrocardiograma. Si tenemos síntomas que nos hagan pensar a nosotros que hay infarto al miocardio, ¿cuál es el siguiente paso? Vimos al momento inicial, por eso partimos de esta imagen. El siguiente paso es este, miren, electrocardiograma. Doctor, ¿y cuándo le hago el electrocardiograma? ¿Al día siguiente, doctor? ¿O se lo hago cuando llegue, cuando tenga tiempo o cuando encuentre uno? No, señores. Paciente que llega a la emergencia, paciente que les dice que tiene características clínicas de infarto, el electrocardiograma debe ser en los próximos 10 minutos. Hay una frase que todos conocemos, por lo menos sus docentes la conocemos y que ustedes la van a conocer, y se denomina en infarto agudo del miocardio, tiempo es miocardio. Entre más rápido hagamos el diagnóstico, más posibilidades hay de que salvemos el tejido miocárdico, ¿verdad, señor? De que salvemos ese corazón que está afectado. Entonces, en el electrocardiograma, ¿qué hay algo podemos encontrar? Podemos encontrar isquemia, infarto, necrosis, que las vamos a ver por las ondas Q. Ahora hablemos un poquito entonces, porque de nada sirve hablar de la clínica y todo lo demás, si no hablamos un poquito de electrocardiograma. Bueno. Existen unas definiciones universales, que es un consenso de expertos, que actualmente vamos por la cuarta definición universal de infarto. Cuando yo me gradué de médico general, nunca las conocí, y cuando llegué a medicina interna en mi primer año, supe que había una tercera definición universal de infarto, que cuando me la preguntaron yo no tenía ni la menor idea de qué me estaban hablando. Bueno, vamos a ver un poco a detalle esta definición universal de infarto, pero en esa definición de infarto nosotros encontramos cuáles son los cambios electrocardiográficos característicos que vamos a ir a buscar cuando estemos sospechando que mi paciente tiene un infarto. Como ya sabemos, puede ser un infarto agudo al miocardio con elevación del ST y sin elevación del ST. ¿Qué vamos a ir a buscar para hablar de un infarto agudo al miocardio con elevación del ST, como estamos viendo en la imagen acá? Bueno, elevación de inicio nuevo del segmento ST a partir del punto J en dos derivaciones continuas, que debe ser mayor a 1 milímetro, excepto en B2 y en B3. En cualquier otra derivación puede ser mayor a 1 milímetro, ya estamos hablando de que hay elevación del ST. Pero en B2 y en B3, señores, vamos a dividir a los pacientes hombres en dos edades. Aquel paciente hombre que tiene menos de 40 años, entonces en B2 y en B3 yo voy a exigir que exista por lo menos una elevación de 2.5 milímetros, o sea, 2.5 cuadritos hacia arriba, para decir que mi paciente realmente tiene una elevación del ST. Si mi grupo de pacientes es aquel que es mayor de 40 años, a mí me bastan con 2 cuadritos o 2 milímetros para decir que tengo elevación del ST. Esto es únicamente para B2 y B3, señores. En los hombres los dividimos en dos edades. Y las mujeres en derivación B2 y B3 debe tener por lo menos 1.5 milímetros de elevación para decir yo que realmente tengo una elevación del segmento ST. En cualquier otra derivación que sea contigua, debe ser de por lo menos 1 milímetro. Cuando hablamos de elevaciones contiguas, ¿a qué hacemos referencia? Bueno, veámoslo ahorita. Una derivación contigua no estamos hablando de 1 y 2, no estamos hablando de 3 y 4, si hubiera 4, por ejemplo, ni estamos hablando de B1 y B2, B3, B4, que estas 6 son continuas. Sí son continuas el número del 1 al 6, pero no son continuas porque tenemos que identificar aquellas derivaciones que nos representen un área específica del corazón o de la irrigación de las arterias coronarias. ¿Qué quiero decir con esto? Que para que sea continua, por ejemplo, yo debo evaluar que la elevación esté en 1
y en ABL. Pero ¿y por qué esas son continuas, doctor? Porque esta nos representa la cara lateral del corazón. No es 1 y 2, es 1 y ABL. Si nosotros vemos alteraciones electrocardiográficas en 1 y ABL, estamos hablando de que lo que hay es isquemia a nivel de la cara lateral del corazón. Cara lateral del corazón, si es lateral alto como es 1 y ABL, vienen irrigadas por la coronaria descendente anterior, que es esta de acá. La coronaria descendente anterior y la circunfleja nacen de un tronco coronario común. Luego se divide en coronaria ascendente anterior y la circunfleja. La cara lateral alta entonces es 1 y ABL. Las otras continuas que debemos ver es 2, 3 y ABF. ¿Qué segmento del corazón nos representan 2, 3 y ABF? Cara inferior. Entonces, si ustedes escuchan decir se tiene un infarto en cara inferior, a esto nos estamos refiriendo, señores, que vimos que había elevación en 2, en 3 y en ABF. Entonces, nosotros ya sabemos que la cara que está afectada es la cara diafragmática del corazón, que está irrigada por la arteria descendente posterior o coronaria derecha. B1 y B2 también son continuas y se denominan representan la cara septal. B2, B3 y B4 representa la cara anterior, y hay otra cara que es la cara lateral baja, que es B5 y B6. Entonces, lateral alto 1 y ABL, lateral bajo B5 y B6. B1 y B2 es septal, y B2, B3 y B4 es cara anterior. Y cara diafragmática es 2, 3 y ABF. Entonces, así los tienen que clasificar. Pero cuando hablamos de derivaciones continuas es eso, señores. Si yo tengo elevación nada más en 1 y tengo elevación en B3, no tiene ninguna relación, ¿verdad, señores? Debe ser en 2 derivaciones continuas, y cuando hablamos de continuas nos referimos a esto, a las derivaciones que representan una cara del corazón específica. Entonces, en B2 y B3 yo quiero dividir a los hombres por 2 en edad, menor de 40, mayor de 40, y debo tener esto para decir que realmente se elevó. En las mujeres arriba de 1.5, en esas dos, en B2 y B3, y en el resto de derivaciones continuas arriba de 1. Es decir, que si yo tengo elevación arriba de 1 milímetro en 1 y en ABL, yo ya puedo decir que tengo elevación del ST porque cumple con la definición. Mayor de 1 milímetro y está en 2 derivaciones continuas. ¿Estamos claros hasta ahí? Ahora, cuando hablamos de depresión y cambios en la onda T, estamos hablando de que existe depresión cuando yo tengo por lo menos me mide 0.5 la depresión en 2 derivaciones continuas. O cuando mi onda T tengo una inversión de por lo menos 1 milímetro en 2 derivaciones continuas también. Entonces, así definimos de acuerdo a la cuarta definición universal de infarto en electrocardiograma cuando hay elevación y cuando hay depresión. Esta es parte de las guías europeas de cardiología, que también lo incluimos, y pues les habla de lo mismo. Ahora, aquí definíamos cuando hay una elevación, definíamos cuando hay una depresión, porque la isquemia se representa por cambios en la onda T. El infarto es cuando ya tenemos cambios en el segmento ST. Y necrosis es cuando ya tenemos ondas Q o ondas QS. Entonces, isquemia, solamente cambios de la onda T, cambios isquémicos en la onda T que pueden ser positivos o negativos. Infarto cuando ya hay cambios en el segmento ST, y necrosis cuando ya hay ondas Q o QS. ¿Qué son ondas Q? Cualquier onda Q en la derivación B2 o B3 que por lo menos tenga más de 0.02 segundos, o que exista complejo QS en la derivación B2 o B3. Entonces, para que una onda Q, señores, sí sea realmente indicativa de infarto, debe tener estas características que están acá. Miren, por lo menos debe medir 0.03 segundos en el diámetro del cuadrito, y debe tener altura debe tener profundidad, porque son negativas de por lo menos 1 milímetro. Entonces, así es como definimos las ondas Q. Estas son las caras que ya vimos. ¿Y de dónde salen estas caras? Nacen de aquí, miren. Como les decía, vienen las coronarias que nacen de los senos a partir del tronco aórtico, y tenemos la arteria coronaria derecha, la arteria coronaria izquierda, el tronco principal de la arteria coronaria izquierda, que a su vez se va a dividir en dos, en arteria coronaria descendente anterior y la arteria circunfleja. Y esta coronaria derecha es única, es solamente una. Esta de acá nos va a dar lugar a la inervación de lo que es cara posterior y cara diafragmática.
La descendente anterior izquierda nos va a irrigar la parte lateral alta, la parte anterior y la parte septal del corazón. Y la circunfleja más que todo nos va a irrigar la parte de la lateral baja. Y aquí es como podemos ver la localización del infarto por las áreas anatómicas. Si es un infarto septal, dijimos que septal era B1 y B2, como vemos acá. Y estamos hablando que lo que está lesionado es la arteria descendente izquierda, la región proximal, el septal. Anterior, dijimos que era de B3 a B4 y también viene dado por la arteria descendente anterior izquierda. Si es anterolateral, es B5 a B6, que es esta parte de acá, miren, B5 a B6, anterolateral, pero esto es lateral bajo, va dado por B5 y B6 y es la arteria descendente a la izquierda siempre, pero también la circunfleja, miren. Lateral, que es un IABL, como habíamos dicho y como vemos acá, lateral, viene dado por lo que es la circunfleja, miren. Ya si es inferior o cara diafragmática, que es 2, 3 y ABF, que es inferior o cara diafragmática, este ya viene dado por lo que es la arteria coronaria derecha proximal. Y así es como categorizamos los infartos. Esto es para que tengan el conocimiento y es como nosotros lo logramos interpretar cuando vemos un electrocardiograma. Entonces, para que sepan de qué estamos hablando cuando nosotros vemos un electrocardiograma. Ahora, ¿cuál es el tercer elemento? Ya hablamos del dolor, ya hablamos del EKG, ¿qué nos falta? Hablar del tercer elemento, que son las troponinas o los biomarcadores cardíacos. Bueno, ¿qué biomarcadores cardíacos conocemos? Conocemos tres. Conocemos la mioglobina. La mioglobina es la primera que se eleva. Aquí les pongo claramente que cuando existe isquemia, necrosis o empieza a haber daño, la mioglobina se eleva en 2 a 3 horas de iniciados los síntomas. Alcanza el máximo de concentración si las medimos en la sangre a las 12 horas y desaparece en las primeras 24 horas de iniciados los síntomas. ¿Cuáles siguen después? Bueno, después siguen las troponinas, que puede ser troponina I o troponina T. En la mayoría de casos medimos troponina T. Esta se eleva de 4 a 6 horas de iniciados los síntomas. Alcanza su pico en 24 a 48 horas, pero vean qué importante que este desaparece hasta los 10 o incluso hasta los 14 días de iniciados los síntomas. Y luego, ¿cuál es la tercera opción que tenemos? La creatinfosfoquinasa fracción MB. Estas se elevan, es las últimas en elevarse, se elevan de 6 a 8 horas, el pico es a las 24 horas y duran 3 horas, 3 días, miren, de 48 a 72 horas. ¿Por qué es importante mencionar esto? Si yo tengo un paciente que me llegó con dolor torácico, que hace 10 días tuvo dolor torácico, no hicieron nada y mejoró, y me consulta hoy porque ayer en la noche tuvo nuevamente dolor torácico intenso, ¿cómo sé yo que lo que mi paciente tiene es un nuevo infarto o es una reincidencia del infarto que tuvo hace 10 días? Sencillo, si yo mido mioglobinas ya van a estar, puede ser como lleva, pongámosle como ya lleva, como fue el día de ayer, puede ser que estén positivas. Si mis mioglobinas están positivas porque lleva 24 horas, menos de 24 horas de dolor, pues yo ya sé que este es un cuadro agudo. Pero ¿qué pasa si mi paciente llega con 2 días sintiendo mal? Hace 10 días tuvo los síntomas y nuevamente se volvieron a presentar hace 2 días los síntomas. Bueno, mi mioglobina yo esperaría que ya esté negativa. Y si mido troponinas, las troponinas puede que estén positivas, pero ¿cómo sé yo que mi troponina está positiva porque fue el dolor que tuvo hace 10 días o es el dolor que tengo ahorita? Bueno, mando a medir la CKMB porque esta se eleva a las 6 a 8 horas y dura 3 días. Si estas están positivas, porque recuerden que en este momento mi paciente está consultando porque el dolor empezó nuevamente hace 48 horas, por lo tanto las mioglobinas ya son negativas. Pero ¿qué esperaría yo? Que si la troponina T está positiva, yo no puedo saber si fue el infarto pasado o es este, pido la CKMB y la CKMB va a estar positiva porque duran 2 a 3 días. Y si estas están positivas, no es porque hace 10 días se positivizaron, es porque ahorita se acaban de positivizar y este es un nuevo infarto, ¿verdad, señores? Estos son los biomarcadores cardíacos. ¿Cuáles hacemos en el Roosevelt? Hacemos troponinas. En lo privado, pues, y CKMB, mioglobina no. En lo privado puede encontrar cualquiera de las tres. Aparte de esta, ya existen troponinas de alta sensibilidad, que son estas mismas, pero son de high sensibility. Entonces, troponinas de alta intensidad. Estas se elevan a la hora, señores.
A la hora de haber isquemia ya se elevan. ¿Por qué han evolucionado tanto los biomarcadores cardíacos? Antes predominaba mucho más lo que era la angina inestable con respecto a lo que es los infartos, porque las troponinas no eran muy sensibles ni específicas. Con los nuevos cambios y modificaciones ya hemos visto mucha mayor cantidad de troponinas positivas, por lo tanto ha bajado la incidencia de angina inestable y ha aumentado la incidencia de infarto del miocardio sin elevación del segmento ST. Como actualmente hay menor consumo del cigarrillo por todas las medidas que se han aplicado en contra del tabaquismo, también han disminuido el número de proporción de infartos agudos del miocardio con elevación del ST. Pues, los biomarcadores así se interpretan y así se usan, señores. Conozcan cuándo inician y cuándo desaparecen para que puedan utilizarlos. Hoy nos tocó utilizarlo con un paciente en la emergencia. Todas estas características. Bueno, ahora sí, señores, ya hablamos de los 3 elementos que les permiten hacer diagnóstico de infarto agudo al miocardio. Entonces, les hablaba de que existe algo que se llama, miren, For Universal Definition of Myocardial Infarction. Esta salió en el 2018. Como les digo, cuando yo fui médico general nunca las conocí, ni siquiera sabía que existían. Recuerdo una noche que estaba pasando visita en el área de choque, llegó el jefe de residentes, mira cómo se define infarto según la tercera definición universal de infarto. Y yo quedé, ¿qué me está hablando? Definitivamente no tengo ni la menor idea. Bueno, yo no quiero que, a pesar de que ustedes son estudiantes de pregrado, les pase eso y por eso les traigo para que sepan que existe una cuarta definición universal de infarto. Aunque Harrison edición 20 ya incluye, pero incluye más que todo, incluye la tercera y ahorita hasta la cuarta. Hay 5 tipos de infarto según la clasificación universal de infarto. El infarto tipo 1, señores, es aquel que es espontáneo. ¿Y a qué se debe? Miren, por la rotura de una placa aterosclerótica, por la úlcera, grieta o erosión o disección de una placa aterosclerótica. O sea, se produce por lo que hemos estado hablando ahorita. Se forma una placa que se rompe y da lugar al infarto. El infarto tipo 2 es aquel que se produce por un desequilibrio. Entonces, todo esto puede producir un infarto. Miren, el tipo 2 es el que se produce por un desequilibrio entre la demanda de oxígeno del miocardio y el flujo de sangre que llega a mi miocardio. Entonces, hay un desequilibrio entre la demanda y el aporte. ¿Cuándo ocurre esto? En mis pacientes que tienen sepsis, por ejemplo, que están con un estado de choque, están chocados, están hipotensos, no tienen una buena perfusión, el corazón como respuesta se va a poner acelerado con taquicardia como respuesta a esto, y entonces, ¿qué va a pasar producto de esto? Mi corazón, como aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta mi demanda de sangre, pero no soy capaz de darle más sangre porque está hipotenso o está con shock hipovolémico mi paciente. Entonces, esos son los casos donde mi paciente se infarta. Aumentó la demanda, pero yo no fui capaz de aumentarle el aporte. Es un desequilibrio entre el aporte y la demanda. El tipo 3 es aquel infarto que sucede y que nadie se da cuenta. Aquel paciente que de repente se desvaneció, fue encontrado muerto y pensamos, solo se quejó tal vez de síntomas sugestivos de dolor, pero nunca nos dio tiempo de poder hacer un estudio de sangre que nos comprobara a nosotros que realmente tenía un infarto. Entonces, infarto del miocardio que culmina en la muerte, pero no se dispone de biomarcadores para poder constatar esto. Y existen otros 2. Estos 3 son los que van a encontrar ustedes en emergencias con mayor frecuencia, pero en lo privado llegan muchos al tipo 4 y el tipo 5. ¿Por qué? Porque el infarto tipo 4 es aquel que se da en aquellos pacientes que ya tienen una PCI o una intervención coronaria percutánea, ya tienen un infarto, les pusieron un stent al interior del corazón y terminaron presentando un infarto de este stent. Entonces son estos, ¿ve? Tipo 4, les pusieron un stent en el corazón, no tomaron los medicamentos como debían, se volvió a formar una placa y se volvió a formar un trombo al interior de este stent y se infartaron. Este es el tipo 4. Y el tipo 5 es aquel que tiene cirugía, que tiene un puente, porque esta obstrucción acá, que vemos, aquí vemos la lesión y vemos que se colocó un stent, se pudo dilatar la arteria, se colocó un stent y hay flujo de sangre normal, miren. Pero hay ocasiones en las que no se puede poner stent porque no se puede romper esta placa y lo que hay que hacer es una conexión artificial como que fuera un vaso sanguíneo desde donde nace la arteria, saltándose la zona de lesión y conectando la distal a esta para que también haya flujo sanguíneo acá. ¿Ven? El infarto tipo 5 es cuando aquí se produce una obstrucción y se infarta nuevamente el paciente. Miren, señores, entonces esa es la definición de infarto. Tipo 5 vinculado con la cirugía de derivación coronaria del infarto. Estas son las 5 categorías que existen, conózcalas por favor, sepan que existe la definición universal.
Y bueno, sirve para eso. Daño miocárdico. El término de daño miocárdico, que también surge de la cuarta definición de infarto, es cuando hay evidencia de valores elevados, por lo menos uno por encima del percentil 99 de los biomarcadores cardíacos. Pues, ¿qué les dice a ustedes que hay o no hay daño cardíaco? Bueno, daño miocárdico, los biomarcadores cardíacos. Esta también surge, el daño miocárdico surge también en la cuarta definición, y el daño miocárdico puede ser dado por diferentes causas. Tenemos los pacientes que no tienen daño miocárdico, que son los que no tienen biomarcadores elevados asociado a daño miocárdico, y hay aquellos que sí tienen un aumento de las troponinas con daño miocárdico. Entonces, pero también van a haber pacientes que tienen evidencia clínica de daño miocárdico por isquemia aguda y tienen infarto agudo del miocardio, pero los valores de biomarcadores están disociados. Entonces, si el daño miocárdico lo definen los valores de biomarcadores cardíacos, existen pacientes que no tienen realmente daño miocárdico, pero que podemos encontrar elevación de los biomarcadores cardíacos, y es por estas 6 patologías. Miren, condiciones de anemia, las taquiarritmias ventriculares, la falla cardíaca, la enfermedad renal, la hipotensión o shock y la hipoxemia nos pueden dar elevación de los biomarcadores cardíacos y a la vez causarnos daño miocárdico, pero no producto de un infarto o de placa aterosclerótica. Entonces, conozcan que en estos 6 contextos ya es de esperar que los biomarcadores estén elevados, y no siempre va a ser por la obstrucción de una placa, por la ruptura de una placa aterosclerótica, ¿verdad, señores? Bueno, ya sabemos que los biomarcadores cardíacos deben estar por encima del percentil 99 para poder diagnosticarlos. Si tenemos un ascenso o descenso nos llega un paciente con dolor y hacemos nosotros trash y vemos que tiene datos clínicos de infarto, le hacemos troponinas y vemos que están elevadas o están con descenso o descendieron de un valor basal que teníamos, pues mi paciente puede decir que tenemos una isquemia aguda. Pues tanto que suban como que bajen me indica isquemia. Y esta isquemia aguda puede ser infarto agudo del miocardio, y este puede estar dado por 2 razones: por aterosclerosis, que es el infarto tipo 1, según lo que estábamos viendo, o por desequilibrio entre el aporte y la demanda, que es un tipo 2, por ejemplo. Miren, ahora, si mi paciente tiene elevación, o si había medido troponina, si veo que hay un descenso con respecto a las basales, pero no veo realmente datos clínicos de isquemia aguda, yo debo buscar que me pudo haber dañado mi miocardio, y las causas pueden ser una insuficiencia cardíaca, miocarditis o cualquiera de estas 6. Miren, entonces es así como tenemos que hacer el algoritmo diagnóstico y poder interpretar estas 6 patologías, ¿verdad? Y por ejemplo, si mi valor de troponina no sube ni baja, puede ser que sea un daño miocárdico crónico que esté dado, por ejemplo, porque ya tengo una cardiopatía estructural o por una enfermedad renal crónica. Entonces, bien importante poder interpretar esto. Esto solo es una imagen que nos ejemplifica lo que es el infarto agudo al miocardio tipo 1, según la cuarta definición universal. Y tenemos que si se rompe o se erosiona la placa, se forma el trombo, miren, y obstruye el paso de la luz. Si la obstrucción de la luz es arriba del 80%, me va a dar elevación del ST o me puede dar hasta muerte súbita. Si se rompió, se erosionó, pero se formó una placa aterosclerótica que no es obstructiva por completo, me puede dar una angina inestable o un síndrome coronario o un infarto agudo, perdón, sin elevación del ST. Entonces, arriba del 50% de obstrucción de la luz ya da síntomas isquémicos, y una obstrucción arriba del 80% ya da muerte súbita o elevación del ST. Y este es el tipo 2, ¿verdad? Aquellos pacientes que ya tenían una predisposición por placas, que tenían un vasoespasmo como en la angina de Prinzmetal, que tenían una lesión vascular como una disección aórtica, o hubo un desequilibrio entre el aporte y la demanda. Mi corazón aumentó la demanda de oxígeno, pero mi cuerpo no fue capaz de compensar con el aporte adecuado. Entonces ese es el tipo 2, solo para que tengan una ejemplificación y puedan entenderlo mejor. Una pregunta que con frecuencia les va a surgir, señores: ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales de infarto agudo al miocardio? Una disección aórtica, porque es un dolor epigástrico que se localiza generalmente, como dije, en la región epigástrica, que se extiende en sentido anterior, en sentido también inferior, pero también hacia la espalda. Esa es la característica clínica de la disección aórtica. Dependiendo de la localización que tenga, puede tener disociación de los pulsos. Y aparte de eso,
y aparte de eso, son pacientes que se asocian mucho a tabaquismo, ¿va? También otro diagnóstico diferencial es la pericarditis aguda. Ahorita con los casos, cuando tengamos la oportunidad, bueno, ahorita con el que estamos analizando con los doctores casos clínicos, con el otro grupo, les presentamos un caso de un dolor precordial de un joven de 19 años que me llegó a la emergencia con dolor torácico intenso de 6 horas de evolución y aduciendo que solo consumía Raptor, muchas bebidas energizantes. Le hicimos pruebas de laboratorio, le hicimos EKG y tenía elevación del ST aparentemente, y la característica del dolor es que sí involucraba los músculos trapecios. En el infarto agudo del miocardio, generalmente el dolor al trapecio no es característico que se refiera. Le hicimos biomarcadores cardíacos al joven, salieron elevados, pero lo que tenía era una pericarditis aguda y no un infarto agudo al miocardio. Entonces, hay que tener en cuenta siempre, de acuerdo al contexto clínico, que pericarditis es un diagnóstico diferencial de infarto. La tromboembolia, está de más hablar de esto cuando el doctor Gerhard nos dio una clase donde nos explicó claramente esto. Síntomas esofágicos, recuerden que la esofagitis o el reflujo gastroesofágico tiene síntomas esofágicos y también síntomas extraesofágicos. La osteocondritis y otros, dentro de otros, la pancreatitis o el dolor pleural de neumonía con dolor torácico referido, ¿no? Entonces, siempre tengan en cuenta que existen estos diagnósticos diferenciales y siempre hay que pensarlos, no hay que dejarnos ir por una cosa nada más. Bueno, la angina está inestable e infarto agudo al miocardio, pero sin elevación del ST. Veamos las características de lo que es la angina inestable. Empieza es una angina de esfuerzo, de nueva aparición y de generalmente clase funcional 3 porque limita la actividad física del paciente. Existe una clasificación de angina, que es la clasificación de Canadá para las anginas. Esta no la van a encontrar en los capítulos del libro que les toca leer. La van a encontrar más que todo en el capítulo que les habla de cardiopatía isquémica, clasificación de Canadá. Búsquenla, léanla y conózcanla. Pues es clase funcional 3, de acuerdo a la clasificación de angina de Canadá. Es una angina que ya existía, pero que ha aumentado en intensidad y duración y cada vez se produce con menos esfuerzos que antes. No hay cambios electrocardiográficos ni hay elevación de las enzimas cardíacas, ¿va? Esa es la característica de la angina inestable. ¿Qué pasa con el IAM, pero sin elevación del ST? Como les dije, los tres cuadros clínicos tienen clínica similar. La mortalidad es baja, la obstrucción de los vasos va del 30 al 40%, puede ser hasta el 80%, pero no arriba del 80%, y sí va a tener elevación de las enzimas cardíacas. No hay elevación del segmento ST en la electrocardiografía, ¿va? Que es lo importante. Y pueden haber cambios que no son específicos en el ST, pero no hay elevación, que es lo que lo diferencia del que sí tiene elevación del ST. Y puede tener depresión del segmento ST o inversión de la onda T, ¿verdad? Que esto es lo mismo que ya habíamos visto. Una nueva depresión del segmento ST es aquella que se produce cuando respecto a la línea basal tiene una profundidad mayor a 0.5 milímetros en dos derivaciones continuas, o la onda T se denomina que hay inversión cuando es más de 1 milímetro la inversión y está en dos derivaciones continuas, ¿verdad? Entonces, esto es lo que caracteriza, señores, al IAM sin elevación del ST. Veamos. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un electrocardiograma de un paciente, ¿verdad? Donde tenemos que aquí va la línea basal, como vemos acá, pero miren qué pasa. Tenemos 1, 2, 3, 4, casi 5. El segmento ST con una depresión de por lo menos 5 milímetros. Eso, señores, si tenemos el cuadro clínico de dolor, tenemos troponinas negativas y este KG, lo clasificamos entonces a mi paciente como un síndrome coronario agudo, pero sin elevación del ST, ¿verdad? O con depresión del ST. Aquí lo podemos ver también. Tiene que ser en dos derivaciones continuas. Miremos 2. Hay una leve elevación, por lo menos de 1 milímetro. Miremos 3 y miremos ABF. Pero donde más llama la atención es, les dije, B1, B2 es una derivaciones continuas y B3 y B4 son derivaciones continuas. Miren B3, miren B4, miren B5. Pues hay depresión de por lo menos 1 milímetro en el ST y también en 2, 3 y ABF. Entonces son en derivaciones continuas, hay depresión del ST. Y bueno, esto es como lo tenemos que valorar más o menos. Ahora que ya hemos hablado de angina inestable y de infarto agudo al miocardio sin elevación del ST, hablemos un poco del tratamiento.
Tenemos un paciente con dolor torácico que nos da una alta sospecha de infarto, ya sea por dolor o porque tiene equivalentes anginosos. Le hicimos un EKG de enzimas cardíacas y determinamos que estamos ante un síndrome coronario agudo sin elevación del ST o incluso ante una angina inestable. ¿Cuál es la terapia inicial o el pilar de tratamiento de estos pacientes? Aspirina, beta bloqueador, nitratos y heparinas. Pues este es el pilar de tratamiento de los pacientes con infarto agudo al miocardio, pero sin elevación del ST o angina. Le vamos a dar aspirina. ¿Cómo la damos? Ya vamos a ver. Ya vamos a ver cómo usamos los beta bloqueadores y los nitratos. Heparinas de bajo peso molecular. Bueno, luego de haber hecho todo esto, que ya lo cargamos, lo que denominamos cargar al paciente, lo clasificamos con score de riesgos. Y hay score de riesgos como por ejemplo está el TIMI score. Este TIMI Race Score para angina inestable y infarto del miocardio sin elevación del ST consta de 7 factores de riesgo, que son estos. Si su paciente tiene más de 65 años, si tiene 3 o más de los factores de riesgo para enfermedad coronaria, que son los que hablamos previamente, si tiene estenosis coronaria previa ya documentada, donde se supo que destruía por lo menos el 50% de la luz del vaso, si tiene 2 o más episodios de angina en las últimas 24 horas, a pesar de estar usando aspirina en los últimos 7 días, si tiene cambios en el segmento ST o biomarcadores cardíacos positivos. Dependiendo cuántos tenga, nosotros lo clasificamos en bajo riesgo, riesgo intermedio o riesgo alto. Si mi paciente tiene, por ejemplo, 4 de estos 7, tiene un riesgo intermedio. Si tiene 6 o 7 de estos 7, pues es un alto riesgo. ¿Y para qué me sirve eso, doctor? ¿Para qué me sirve utilizar el TIMI Risk Score? Bueno, señores, estos pacientes en los siguientes 30 días al infarto tienen una gran probabilidad de sufrir complicaciones, incluso perder la vida. Por lo tanto, estos scores de riesgo nos permiten tener mayor claridad hacia qué nos estamos exponiendo y hacia dónde puede evolucionar nuestro paciente. Y si de acuerdo al TIMI score mi paciente me da un riesgo alto, yo lo tengo que dar fármacos como el tirofibán, por ejemplo, ya vamos a ver un inhibidor 2B3A y llevarlo a cateterismo cardíaco para evitar que se vaya a morir en los próximos 30 días. Si es de riesgo intermedio, aparte de los fármacos que tienen que estar sí o sí, le puedo dar un glucoproteína 2B3A o inhibidor de clopidogrel y dejarlo ahí o valorar si progresa a alto riesgo y llevarlo a cateterismo. Si es de bajo riesgo, de acuerdo a mi TIMI score, pues le doy manejo médico, ¿verdad? Hago un test de estrés. Si en mi test de estrés yo veo que tiene altas características de sufrir otro infarto, mejor lo llevo a cateterismo, ¿verdad? Pero los pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del ST no tienen, ese es el tratamiento pilar: aspirina, beta bloqueador, nitratos, heparinas de bajo peso molecular o no fraccionada. Y de acuerdo al TIMI score vamos a agregar otros fármacos. Esto solo es un esquema que quiero que tengan claro porque vamos a ver más adelante los fármacos. Veámoslos. Cuando estamos hablando de que hay dos factores importantes que culminan hay tres factores importantes que culminan en lo que es la placa aterosclerótica, que es la agregación plaquetaria y la cascada y la activación de los factores de coagulación. Si yo sé que estos dos factores son los principales que intervienen en la formación de la placa aterosclerótica, definitivamente yo tengo que tomar en cuenta que tengo que revertir estos efectos. Y si sé que las plaquetas juegan un rol importantísimo, todo paciente infartado debe tener entonces terapia antiplaquetaria. Miren, jóvenes, ¿y de qué disponemos? Bueno, a los pacientes infartados es una de las pocas indicaciones que existe de dar doble antiagregación plaquetaria. Lo primero que vamos a usar es darle aspirina. Ya sabemos que la aspirina, por el ciclo de las ciclooxigenasas, disminuye lo que es la agregación plaquetaria. Al dar aspirina reducimos el riesgo de que se vuelva a infartar y de que se muera. En todo paciente con infarto, ustedes van a dar una dosis de carga de 300 miligramos, dosis de carga. Las dosis de carga no las da el internista, no las da el cardiólogo. Las dosis de carga las da cada uno de ustedes cuando en su centro de salud o en el hospital en que trabajen, su familiar o quien sea, le detectan datos clínicos de síndrome coronario agudo. Le tienen que dar estos medicamentos inmediatamente, las dosis de carga, por lo tanto tienen que conocerlas. La dosis de carga de la aspirina, 300 miligramos. El mantenimiento, o sea, después del primer día,
Ya solo le vamos a dejar 100 miligramos al día. ¿Cuál es el otro antiagregante plaquetario que vamos a utilizar? Los antiagregantes plaquetarios de la familia del P2Y12. Estos son inhibidores del receptor de agregación plaquetaria. El receptor específicamente se llama P2Y12. Y tenemos estas tres opciones. Miren, clopidogrel, prasugrel y ticagrelor. Conózcanlas porque las tres existen. Las tres existen en el mercado y a veces en el hospital tenemos las tres. Entonces, todo paciente infartado tiene que tener doble antiagregación plaquetaria. Una viene dada por la aspirina y la otra por inhibir los receptores P2Y12. ¿Con cuál les voy a lograr la inhibición de este receptor? Con estos tres fármacos. Si es clopidogrel el que vamos a usar, que es el que más comúnmente van a encontrar, que es Expansia, Plavix, diferentes nombres, van a dar 300 miligramos de dosis de carga, señores, y del día 2 en adelante 75 miligramos. Si es un paciente mayor de 75 años, no damos la dosis de carga, solo le damos los 75. Si ustedes quieren usar prasugrel, pues 60 miligramos de carga y después 10 al día. Si quieren usar ticagrelor, 180 de carga y después 90 dos veces al día. ¿Y cuál uso, doctor? ¿Cuál me recomienda? Si su paciente va a ir a colocación de un stent, como en las imágenes que les enseñé, el indicado es prasugrel. Si su paciente no va a ir a colocación de stent, el indicado es ticagrelor, porque la efectividad no varía de acuerdo a si va a ir o no va a ir a colocarse un stent. Sí mejora definitivamente cuando al paciente se le pone un stent. Y clopidogrel es el que tiene menos eficacia de los tres, pero no significa que sea malo. No tiene, por ejemplo, menor efecto que cualquiera de estos dos, pero estos sí tienen mejor efecto que él. Entonces, si buscamos un efecto mínimo, los tres son buenos. Pero si yo voy a llevar a mi paciente a cateterismo, mejor uso prasugrel. Y si no lo voy a llevar y mi paciente lo puedo pagar, mejor uso ticagrelor. El que tenemos gratis en el hospital es clopidogrel, obviamente, pero funciona muy bien. Entonces, clopidogrel es el que necesito que sepan que son 300 miligramos de carga y 300 de aspirina. Esto, señores, es lo que ustedes tienen que hacer en la clínica donde ustedes trabajen o en el hospital. Darle estos dos fármacos de entrada, ¿verdad? Eso se llama la dosis de carga de la terapia antiplaquetaria. Bueno, también existen, como vimos en el esquema acá, que si tiene alto riesgo intermedio, damos inhibidores de la glucoproteína 2B3A. ¿Cuáles son estos? Bueno, por eso es que tenemos que categorizarlos de acuerdo al TIMI score. Ojo, estos pacientes solo tienen mayor beneficio de usar estos fármacos cuando va a ser llevado a cateterismo. Y no demostró beneficio en pacientes que no requieren PCI. ¿Qué es PCI? Intervención coronaria percutánea o cateterismo. En inglés, intervención coronaria percutánea o cateterismo. Si su paciente va a ir a cateterismo, como vemos en el diagrama, lo va a llevar a cateterismo porque es de alto riesgo. Miren, termina en cateterismo. Entonces, en ese caso, si da los inhibidores del GP2B3A. ¿Cuáles son estos tres? ¿Cuál es el único que podemos usar en el mercado? El tirofiban, que se llama Asgraf. Ya lo hemos utilizado. Llegó el paciente con dolor precordial, le dimos todos los medicamentos que tenemos que cargar con estos medicamentos al paciente y como lo íbamos a llevar a cateterismo en la mañana siguiente, le dimos Entonces, en esos contextos es que podemos dar el inhibidor de la glicoproteína 2B3A. Si no va a ir a cateterismo, mejor no lo usamos. Y luego vamos a las heparinas. Tenemos que anticoagular porque dijimos que la cascada de coagulación o los factores de coagulación eran los otros elementos que se encargaban de producir el efecto de isquemia en los pacientes con infarto del miocardio. Entonces, obviamente, si queremos reducir la cascada de coagulación, tenemos que anticoagular. ¿Qué podemos usar? Heparina no fraccionada, las heparinas de bajo peso molecular como la enoxaparina y podemos utilizar el fondaparinux en esta dosis. Pues, ¿qué es lo único que es la cual usamos en el hospital generalmente? Esta doble. Enoxaparina le calculamos 1 miligramo, si su paciente pesa 60 kilos, entonces le tocan 60 miligramos subcutáneos 2 veces al día, así de sencillo. La indicación es anticoagular por 3 a 7 días, nosotros usamos 5 en promedio para después darle de alta al paciente. Hasta ahí vamos bien. Ahora, hablábamos de que que estos son los elementos fundamentales. Ya vimos aspirina, ya vimos heparina, ya vimos glucoproteína 2B3A y ya vimos clopidogrel.
Ahora vamos a hablar de los beta bloqueadores y los nitratos. Solo hay 3 fármacos que son antiisquémicos, o sea, que evitan que la isquemia siga progresando, y son estos fármacos. Aparte de ser antiisquémicos, estos son antianginosos. Los beta bloqueadores, miren, en la angina inestable, como es antiisquémico, reduce la isquemia y reduce los infartos subsiguientes. En la angina inestable, en el infarto agudo al miocardio sin elevación del ST, disminuye la isquemia porque es antiisquémico, disminuye el tamaño del infarto, previene el reinfarto y disminuye la mortalidad. Por lo tanto, por eso es que están en la cascada como elementos fundamentales los beta bloqueadores. Miren, también tenemos los nitratos. Los nitratos son antianginosos, disminuyen la demanda de oxígeno, por lo que mejoran los síntomas anginosos. La nitroglicerina sublingual es el nitrato de acción más rápida que los que tenemos en la emergencia. Siempre ya habrán escuchado ustedes cuando hablamos de infarto que se les coloca nitroglicerina sublingual. Bueno, ojo, hay 2 situaciones en las que no podemos usar nitratos. Cuando el paciente tiene un infarto de cara derecha o cara diafragmática, como ya les enseñé cómo distinguirlo, y cuando mi paciente tiene cara inferior o cara diafragmática y aparte es hipotenso. Y segunda, cuando mi paciente acaba de utilizar recientemente sildenafil, por ejemplo, que es el Viagra. Tenemos que preguntarle siempre al paciente si usó Viagra, y si usó Viagra o cualquiera de estos fármacos inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, tadalafil, sildenafil. Entonces no podemos usar nitratos por lo menos hasta las siguientes 48 horas en ese paciente. Y las estatinas, ¿qué hacen las estatinas? Maneja la dislipidemia, aún con niveles de lípidos normales, tenemos que dar estatinas porque tiene propiedades antiplaquetarias y antioxidantes. Y aparte, señores, ayuda a estabilizar la membrana de la placa lipídica inestable. Pues, ¿con qué tienen que mandar de receta a sus pacientes a casa? Bueno, cuando esté hospitalizado, tienen que darle ustedes, cuando estén en la calle y reciban al paciente con síndrome coronario agudo, que sea cualquiera de estos 2, le tienen que dar la carga de aspirina, la carga de clopidogrel, o dependiendo de cuál tengan, le tienen que dar, aparte de eso, si tienen la posibilidad de llevarlo a cateterismo, este fármaco, y lo tienen que anticoagular. Aparte, si el paciente no es hipotenso, no está en falla cardíaca por el infarto, le damos beta bloqueadores. Si tiene mucho dolor y el dolor no logramos controlar, le damos nitrato sublingual y le tenemos que dar estatina, ¿verdad? Todos estos fármacos que hablamos ahorita constituyen el pilar fundamental del manejo del infartado, del paciente con síndrome coronario agudo, ya sea angina inestable o sea infarto. Ahora, ¿qué pasa si lo que yo tengo es un síndrome coronario agudo con infarto agudo al miocardio con elevación del ST y ya con elevación del ST? Entonces, el dolor precordial es igual, muchachos. Aparece incluso en reposo, dura más de 20 minutos y obviamente no alivia el reposo. Aquí debe haber una oclusión del vaso arriba del 80%, debemos tener elevación de enzimas cardíacas y generalmente vamos a tener elevación del segmento ST, con los criterios característicos que ya les expliqué en las diapositivas pasadas. Hay un cuadro importante que un paciente que le llegue a la emergencia y nunca le habíamos hecho electrocardiograma o no conocemos un electrocardiograma basal, y vemos que en el que le hicimos presenta datos de bloqueo de rama izquierda, todo bloqueo de rama izquierda nuevo o que nosotros no supiéramos que existe, hasta no demostrar lo contrario, debe ser considerado como infarto agudo al miocardio. Obviamente si tiene toda la clínica el paciente del infarto, ¿verdad? Pero si tiene un bloqueo de rama izquierda en el EKG nuevo o que no habíamos visto previamente, o no tenemos un EKG para comparar y no sabemos si es nuevo o no, hasta no demostrar algo diferente, tenemos que pensar que es infarto. ¿Y qué nos sirve en el momento para saber si es infarto o no este bloqueo de rama izquierda? Los criterios de Sgarbosa. Aquí tenemos un infarto del miocardio con elevación del ST. Miren, tiene más, ya saben ustedes que debe tener más de 1 milímetro en cualquier derivación, excepto en B2 y B3, donde los van a clasificar de acuerdo a la edad del paciente, como ya vimos, y si es mujer debe tener arriba de 1.5 en B2 y B3. Entonces, esto es elevación del segmento ST. Veamos acá, miren, aquí tenemos el mismo ejemplo, 2 derivaciones continuas. Aquí como es B2 y B3 debe tener los criterios que ya hablamos, ¿verdad? Para que sea infarto agudo del miocardio. Y hablábamos que los criterios de Sgarbosa, si ustedes tienen un bloqueo de rama izquierda nuevo
o no saben si ya lo tenía, deben considerarlo infarto y van a utilizar los criterios de Sgarbossa para saber si es infarto, si realmente es un infarto o no. Bueno, esto solo para que lo conozcan, solo para que sepan que existe, no necesito que los memoricen. Entonces, aquí tenemos también, miren, por ejemplo, vemos acá, como tienen que ser dos derivaciones continuas, miren 2, miren 3 y miren ABF. Entonces aquí se fue toda mi cara inferior o cara diafragmática de mi paciente. Aparte vemos que en B5 y B6 también hay elevación. Pues también se fue lateral, miren, lateral bajo. Entonces se me fue la arteria coronaria derecha y la arteria circunfleja. Así, por eso es importante que conozcamos las caras que representan el electrocardiograma, ¿verdad? Y aquí pues 2, 3 y ABF son derivaciones continuas. ¿Cuál es la única indicación que no vamos a usar aquí? Que no vamos a usar nitroglicerina porque es un infarto de cara diafragmática, ¿verdad, señores? Bueno, ¿cómo tratamos los pacientes que llegan con infarto agudo del miocardio con elevación del ST? Igual va, muchachos, dolor torácico, EKG, enzimas cardíacas que nos lo confirman. Lo mismo, aspirina, betabloqueador, nitratos y heparinas. Vimos que tiene elevación del ST. ¿Cuál es la terapia ideal en estos pacientes o lo que debemos hacer en el mundo de primer nivel? Terapia, muchachos, de reperfusión cardíaca. Debemos llevarlo inmediatamente a cateterismo. ¿Pudimos hacer el cateterismo? Hacerlo. No podemos hacer cateterismo porque estamos en el Roosevelt, en el San Juan, o no tenemos, el paciente no tiene el dinero para ir a cateterismo, entonces debemos trombolizar. Es lo que cambia la terapia del paciente entre infarto agudo al miocardio sin elevación del ST al paciente que sí tiene elevación del ST. Que el que sí tiene elevación del ST, lo ideal es sí o sí de entrada hacer cateterismo cardíaco. Si no lo podemos hacer, entonces debemos administrar fármacos trombolíticos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo, doctor? Bueno, primero veamos estos que son los objetivos más importantes relativos al tiempo en un paciente con infarto agudo del miocardio. Tiempo máximo desde los síntomas clínicos de infarto de miocardio hasta el electrocardiograma y el diagnóstico, como les dije al inicio, no debe pasar los 10 minutos, señores. ¿Cuánto debemos tardarnos entre lo que diagnosticamos este infarto y llevamos al paciente a cateterismo cardíaco primario? Que se llama tiempo puerta aguja. Así se le denomina, tiempo puerta aguja. ¿Por qué se le llama así? Porque es el tiempo que tardamos entre que llegó al hospital, hicimos el diagnóstico y ya lo tenemos en sala de hemodinamia para hacerle el cateterismo. Debe ser de 120 minutos, o sea, solo tenemos 2 horas en un paciente infartado para hacerle cateterismo. Por eso les decía, en infarto el tiempo es miocardio. Entonces, nomás veamos, documentemos o sepamos que tienen los síntomas, consideremos infarto y solo tenemos 2 horas para hacer cateterismo. En lo privado esto es lo que se hace, señor. En el Roosevelt, pues definitivamente terapéutica médica porque no tenemos intervención percutánea coronaria de entrada, pero de todos los hospitales nacionales es donde más hacemos intervención coronaria percutánea programada, porque lo llevamos a Unicar. Si no podemos cumplir este tiempo de 2 horas, pues tenemos que aplicar fibrinolisis, ¿verdad? La máxima demora entre el diagnóstico del IAN con elevación del ST y el paso de la guía en pacientes que ya se presentaron a un hospital debe ser de 60 minutos. Entonces, si usted diagnosticó al paciente, no importa dónde lo tenga, solo tiene 2 horas para llevarlo al hospital y que le pongan el cateterismo. Si usted ya está en el hospital, ya diagnosticó el infarto, no debe tardarse más de 1 minuto en tener al paciente en la sala de hemodinamia. Si lo está trasladando, ya lo diagnosticó porque ya tiene una ambulancia donde hizo el diagnóstico, entonces, y el momento que lo mueve a la emergencia no deben pasar 90 minutos. Si no lo va a poder hacer cateterismo y lo va a trombolizar, no debe pasar más de 10 minutos entre lo que hizo el diagnóstico y ya lo está trombolizando. ¿Cuánto tiempo va a valorar, en cuánto tiempo usted va a valorar o va a verificar que realmente tuvo eficacia su tratamiento? Lo trombolizó y debe ver en 60, 90 minutos que el infarto haya mejorado. Si no mejoró, si fue una trombolisis inefectiva, tenemos 24 horas después de la fibrinolisis o trombólisis para llevarlo al cateterismo.
¿Con qué trombolizamos? Bueno, el máximo beneficio de la trombolisis es a las 6 horas, pero también se puede utilizar hasta las 12 horas, infarto agudo al miocardio. ¿Cuáles son los fármacos que utilizamos para trombolizar? Bueno, tenemos la streptokinasa, tenemos la alteplasa, reteplasa y tenecteplasa. Nosotros tenemos estos dos. Miren, la alteplasa vale 25,000 quetzales cada frasco y a veces y generalmente se utilizan 2 frascos y es el que utilizamos en el Roosevelt y es gratis. Como les he dicho en otras ocasiones, somos el único hospital de Centroamérica que trombolizamos infartos con alteplasa en lo público. Por ejemplo, el San Juan, la alteplasa solo la usa para cerebro. Nosotros usamos para infarto y para cerebro. El San Juan tromboliza con streptokinasa. Nosotros ya no usamos streptokinasa porque definitivamente lo ideal es usar alteplasa. Calculamos una dosis de la alteplasa que le vamos a dar al paciente. Pasamos los primeros 10 minutos, el 10% en bolos y el restante en 1 hora. Esta es una forma de hacerlo. Un bolo IV de 15 miligramos, después calculamos 0.5 miligramos por kilo y lo pasamos en 60 minutos. Y después de estos 60 minutos calculamos 0.75 miligramos por kilo y lo pasamos en 30 minutos. Pero esto cuesta mucho. En la actualidad hay una guía que ha mostrado no tener inferioridad y ser muy efectivo, y es la de pasarle 100 miligramos de alteplasa al paciente, o sea, 2 frascos. Pasamos el bolus del 10% en bolus en 2 minutos y el restante 90 miligramos de alteplasa los pasamos a lo largo de 1 hora y les va bien a los pacientes. Estas son contraindicaciones, no a todo paciente le podemos pasar tratamiento fibrinolítico porque lo podemos hacer sangrar y hay contraindicaciones absolutas y hay contraindicaciones relativas, ¿verdad, señores? Entonces, en un paciente infartado, lo mismo, con elevación del ST, hacemos lo mismo, aspirina 300 miligramos y luego 100 al día, clopidogrel 300 miligramos y luego 75 al día, pero miren, si tiene más de 75 años, no damos la dosis de carga de 300, damos 75. Usamos las heparinas para anticoagular, pero vean la diferencia, que allá la enoxaparina era 1 miligramo por kilo cada 12 horas. Aquí, cuando es con elevación del ST, debemos dar un bolo intravenoso de 30 miligramos, seguido a los 15 minutos de lo mismo que hacíamos antes, 1 miligramo por kilo cada 12 horas. Si es mayor de 75 años, como acá, no damos este bolo de 30 miligramos y solo utilizamos 1 miligramo por kilo. Si mi paciente tiene falla renal o yo no puedo anticoagularlo con heparina de bajo peso molecular, tengo que valorar utilizar una heparina no fraccionada, pero esto es en infusión y es bien complicado de hacerlo. Entonces, sepan que se puede hacer también con heparina no fraccionada. Nosotros lo hacemos con cualquiera de estas. Y fondaparinux es otra opción que también tenemos en el hospital para anticoagular a estos pacientes. Bueno, lo ideal, en el mundo ideal, es llevarlos a intervención coronaria percutánea, señores. Esto es lo ideal que hacemos en los pacientes. Esto nos da un rango donde podemos lograr la repercusión hasta más del 90% de los casos. Va a disminuir el riesgo de evento cerebrovascular hemorrágico porque la doble terapia, o sea, usar aspirina y clopidogrel, aumenta el riesgo en 1%, pero le aumenta el riesgo de sangrado intracerebral, que es mucho más efectivo que la trombólisis porque estamos liberando la obstrucción que hay en la arteria. Entonces estamos liberando realmente el proceso que estamos usando, el proceso que está causando la obstrucción de la arteria. La fibrinólisis, ponemos el fármaco y lo que buscamos es destruir el coágulo, pero esto no siempre sucede. Mientras que con la trombolisis nos estamos asegurando de que detectamos la placa, dilatamos la arteria y podemos poner un stent para que pueda haber un flujo de sangre ideal. El PCI o intervención coronaria percutánea puede ser primario cuando logramos hacerlo en menos de 2 horas y tenemos un lugar para hacerlo. En el Roosevelt hacemos esta generalmente cuando pusimos trombolisis con alteplasa, la trombolisis fue inefectiva y mi paciente está en choque cardiogénico, tiene falla cardíaca o choque cardiogénico o el dolor no cede, entonces tengo que llevarlo a intervención percutánea de rescate porque la trombolisis no funcionó. Y el fármaco invasivo es cuando después del tiempo se presentan los síntomas, tenemos que hacer una intervención coronaria percutánea porque ya no podemos trombolizar, porque ya pasaron las 12 horas en las que podíamos trombolizar. Entonces lo llevamos a hacer cateterismo y a la vez que estamos haciendo el cateterismo metemos fármacos
para tratar de disolver directamente el trombo del coágulo que se ha formado, ¿verdad? Son las tres formas: PCI primario, de rescate y fármaco invasivo. Entonces venimos, aquí tenemos la lesión en la arteria, metemos un dilatador que puede entrar por la arteria radial o por la arteria femoral y llegamos a las coronarias, a donde está la lesión cardíaca. Detectamos la lesión, metemos un balón para dilatar. Una vez que hemos dilatado y separado las paredes de la arteria, metemos un stent y ya el stent ahí ya no permite que esto colapse y permite el flujo de sangre. Entonces, el flujo de sangre se clasifica de acuerdo al TIMI flow o flujo TIMI. Y el que nosotros siempre buscamos es un flujo TIMI 3, o sea, ideal. Sí, definitivamente, como les explicaba, metemos el dilatador, no podemos dilatar porque está muy obstruido, no podemos separar la placa, pero no podemos reparar esta lesión y la lesión queda de forma permanente y lo que hacemos es colocar un bypass coronario, ¿ves? Poner un tubo que funciona como puente, que es un grafo, y que sustituye este paso que está obstruido de la arteria y que permite el flujo de sangre a partir de la lesión, ¿verdad? Si lo queremos ver, veamos cómo es que se realiza. Aquí tenemos un paciente que fue sometido a cateterismo cardíaco. Vean esta imagen de acá. Pues miren, aquí está entrando el dilatador que les digo. Esta es la guía del dilatador que se metió y llegó a las coronarias. Obviamente no se ven las coronarias. Veamos qué pasa en este segundo video. Entonces, metimos el dilatador, aquí va el dilatador y aquí están las coronarias. Miren, entonces, vean, miren el primero. Ven el primero, este paciente llegó con dolor precordial ahí en lo privado, lo valoramos de emergencia, lo metimos a cateterismo cardíaco porque llegó en tiempo, pero vean qué pasaba cuando queríamos pasar por la descendente anterior. Miren, solo podíamos meter el dilatador, pero no coloreaba porque había una placa que estaba tapando y no había paso. La detectaron, la liberaron, pusieron el stent y vean, después de poner el stent ya hay flujo sanguíneo y el corazón se salvó. Miren, se salvó ese corazón porque ya tiene perfusión sanguínea. ¿Qué secuelas van a haber? No las sabemos, pero definitivamente este trombo no lo hubiera liberado nada y se hubiera muerto el paciente. Aquí por lo menos ya tiene perfusión. ¿Cuáles son las complicaciones de un infarto? Que el ventrículo quede disfuncional o no funcione, choque cardiogénico, bloqueos cardíacos, derrame pericárdico, pericarditis que se presenta las 2-3 semanas después, y hay complicaciones mecánicas, la ruptura de la pared libre del ventrículo porque son a fuerzas muy altas, se muere, se necrosa, las presiones son muy altas y la perfora, se rompe. Comunicación entre las aurículas e insuficiencia mitral aguda. Cuando veamos la clase de valvulopatía, vamos a ver que la principal causa de que la válvula mitral falle de forma aguda es, como dice el nombre, la insuficiencia mitral aguda, ¿verdad? Entonces, importante que conozca estas complicaciones y que lo tengan en cuenta. Bueno, señores, esta ha sido la clase programada para el día de hoy. Quiero que se lleven claros los conceptos, que tengan una